Muy buenas tardes para todos y bienvenidos a Diagnosis, conocimiento que marca la diferencia. Nos complace muchísimo darles la bienvenida a este espacio académico para que ustedes y otros expertos del área de la salud puedan debatir, analizar y opinar sobre todo lo que pasa en la actualidad médica. Este espacio de educación que viene liderado desde la Dirección Médica de la Clínica del Country, Clínica La Colina desde Bogotá, Colombia, y por supuesto también bajo la revisión de nuestra área de educación médica. Ha sido un espacio ideal para nosotros para poder traspasar fronteras, para que podamos o mejor conectar esas fronteras en Latinoamérica que nos permitan debatir diferentes temáticas, diferentes patologías y diferentes diagnósticos que a través del análisis que hacen especialistas de muy alto nivel, especialistas que tienen toda la calidad y todo el rigor científico, podamos llevar conocimiento a cada rincón del país y a cada rincón de Latinoamérica. A través de estos espacios académicos buscamos llegar a diversas conclusiones en relación con el tratamiento, alinear a las especialidades y subespecialidades y reafirmar la importancia, sobre todo esto, la importancia del manejo integral del paciente, logrando claridad y articulación en ese trabajo asistencial. Mi nombre es Laura García, soy la subgerente de Marketing y Comunicaciones de la Clínica del Country y la Clínica La Colina, y me complace mucho poder acompañarlos en este espacio académico. Hoy los invitamos a escuchar y debatir en esta conexión denominada Manejo mínimamente invasivo de la acalasia, donde nuestro equipo de destacados expertos profundizará en las estrategias y tratamientos para abordar esta enfermedad. Nuevamente, bienvenidos a los que en este momento se están conectando con nosotros, las ventajas que nos dejó este tema digital, este tema de la virtual, de todo el tema virtual que nos permite conectarnos desde cualquier lugar del mundo. Sabemos que tenemos conexión también desde Chile, país que hoy nos acompaña, y les damos la más cordial bienvenida a todos los chilenos que están con nosotros en esta tarde, casi noche de hecho para ustedes de hoy. Para nuestro webinar de hoy, miércoles 3 de julio, nuestros ponentes hacen parte del servicio de gastroenterología de la Clínica del Country, la Clínica La Colina, bajo el liderazgo del doctor Alejandro Concha, quien es el jefe del servicio. De igual manera, contamos con la compañía especial del doctor Carlos Fuentes, gastroenterólogo, y desde Chile, como lo dije anteriormente, tenemos especialistas de gran importancia. Está con nosotros el doctor Marcelo Morán, jefe de gastroenterología y endoscopia de la clínica Dávila Recoleta, y de igual manera el doctor Carlos Tapia, gastroenterólogo de la clínica Dávila Vespucio desde Chile. Como siempre, para dar inicio, me permito dar paso al doctor Alejandro Ramos, director médico de la Clínica del Country y la Clínica La Colina. Como siempre, doctor Ramos, es un gusto saludarlo. Muy buenas tardes, noches también para usted. Gracias, Laurita, y gracias a todos por su asistencia. Para mí es un orgullo estar con ustedes hoy. Digámoslo así, que hace algún tiempo ya tuvimos ese sueño, que nosotros podíamos integrarnos, que teníamos que vencer obstáculos, pasar fronteras, traspasar fronteras, y eso lo estamos haciendo con este objetivo de la creación de este programa que es Diagnosis. En Diagnosis nosotros queremos fomentar la educación, pero fomentar también esa unión que tenemos nosotros como grupo institucional, como grupo de Banmédica. Para nosotros es absolutamente fundamental que todas nuestras conductas médicas, todo nuestro accionar desde el punto de vista médico, quirúrgico, tenga ese gran respaldo desde el punto de vista de la academia, desde el punto de vista científico. Y en eso como institución siempre nos hemos comprometido. Desde la fundación de la institución en el 62, cuando fuimos los primeros en utilizar anestesia intravenosa en Colombia, cuando fuimos los primeros en traer el TAC de la resonancia a Colombia, cuando fuimos hace un mes los primeros en la utilización de videoangiografía intraoperatoria durante el tratamiento de una malformación arteriovenosa cerebral. Todo eso nos caracteriza a nosotros con un liderazgo, pero ese liderazgo no es completo si nosotros no compartimos nuestro conocimiento, pero también como compartir es importante escuchar otras experiencias, escuchar otro conocimiento. Y de eso estoy seguro que hoy todos los invitados nos van a dar esa parte importante, ese sumar importante en nuestro conocimiento. Muchas gracias a la asistencia y quiero darle paso a nuestro jefe de gastroenterología, ese gran servicio del cual nos sentimos profundamente orgullosos, el doctor Alejandro Concha Mejía. Doctor Concha, bienvenido. Doctor Ramos, muchas gracias por tan gentiles palabras y presentación y recordar pues que nos sentimos muy contentos y muy apoyados siempre desde la dirección de la clínica para estos eventos. A la doctora Beltrán, la jefe de educación y a todo su equipo, pues agradecerles que nos den la oportunidad y hoy pues nos han pedido que habláramos
con nuestros colegas de Chile, con nuestros pares, gente que respetamos mucho, Marcelo, Carlos, y traigo pues el tema de manejo mínimamente invasivo de la calasia, algo que hoy en la gastroenterología y en la endoscopia mundial es parte cada vez más de nuestro día a día. Por parte de nosotros en la clínica del Country y la Colina, pues contamos con un experto ya de reconocimiento nacional, que es el doctor Carlos Fuentes, un cirujano y gastroenterólogo con amplia experiencia en el manejo del tercer espacio, y va a ser muy importante que podamos empezar con Carlos a conocer de eso. Y Carlos pues va a ser nuestro invitado hoy para presentarnos su experiencia, para presentar nuestra experiencia. Y yo quiero invitar a que la persona que discuta y haga sus comentarios iniciales sea el doctor Marcel Morán, como jefe de gastroenterología de la Clínica Ávila Recoleta. Eh, También queremos, pues, esperamos, podemos contar con el doctor Carlos que nos acompañe desde Chile, pero bueno, el deber nos obliga a veces a obviar momentos que quisiéramos tener, está en ese momento una urgencia. Entonces, si podemos contar con él, va a ser maravilloso. Entonces, no sé si estén de acuerdo, doctor Marcelo y doctor Fuentes, con la venia de nuestros coordinadores, empecemos con nuestra presentación para que conozcamos la experiencia colombiana en manejo mínimamente invasivo de la calasia. Perfecto, creo que ya lo estamos viendo en pantalla. Así que damos inicio formal a esta temática acalasia, tratamiento mínimamente invasivo. Muchas gracias a todos los que están conectados, que disfruten de esta agenda académica. Adelante. Bueno, buenas tardes para todos. Muchas gracias al doctor Ramos, doctor Concha, por sus palabras y por la presencia del doctor Morán. La idea de hoy es compartir con ustedes un poco de la experiencia, de lo que hemos visto en nuestra clínica y lo que llevamos haciendo hace un tiempo en el tratamiento de pacientes con acalasia. Entonces, primero quiero presentarles un caso, una paciente que ingresó a la clínica del Country, una paciente de 80 años que tenía el antecedente de una acalasia intervenida en el 2020, que consulta por un cuadro clínico de 3 meses de evolución con disfagia progresiva para líquidos y sólidos asociado a regurgitación y pérdida de peso. Como antecedentes de importancia, la paciente una acalasia intervenida hace 20 años, inicialmente con una miotomía de Heller por laparoscopia y posteriormente por recurrencia de síntomas, requirió en múltiples oportunidades dilataciones endoscópicas con balón de acalasia, con mejoría parcial de síntomas hasta este último cuadro donde definitivamente no hubo mejoría. Cuando evaluamos qué tanto está afectando esta enfermedad a los pacientes, básicamente lo evaluamos mediante la escala de Eckert, que es una evaluación clínica donde evaluamos la pérdida de peso, la disfagia, la presencia de dolor retroesternal y regurgitación. Puntaje de máximo de 12 puntos. Esta paciente contaba con 3 puntos por una pérdida de mayor de 10 kilogramos, disfagia con todas sus comidas, dolor retroesternal diario, regurgitación con las comidas, lo cual nos indicaba un compromiso severo de la enfermedad con un puntaje de 11. Adicionalmente hicimos estudios complementarios, entrada a una endoscopia digestiva superior donde encontramos un esófago marcadamente dilatado con restos de alimento a pesar pues de la pobre tolerancia de la paciente y la poca ingesta durante los días previos a la hospitalización. Un cardias que se encontraba ahí aproximadamente los 34 centímetros de la arcada dentaria superior con algo de resistencia al paso del equipo. Esto es lo que encontramos muchas veces, ¿no? Cuando tenemos pacientes con disfagia y en los cuales sospechamos acalasia, a pesar de un ayuno incluso intrahospitalario, podemos ver cómo hay muchos restos de alimentos en la luz del esófago. ¿Sí? Otra imagen, podemos limpiar un poco, siguiente por favor, y evaluar tal vez mejor el esófago. Adelante, por favor. Que podemos realizar una limpieza adecuada, siempre descartar que a pesar pues, que la paciente tenía el antecedente de la acalasia, debemos evaluar muy bien ese esófago y descartar cualquier tipo de patología, principalmente un tumor, ¿no? Que también nos puede manifestar disfagia progresiva asociada a pérdida de peso. Adelante.
Complementamos el estudio de esta paciente con un esofagograma. ¿Le puedes dar imagen? Clic a la imagen, por favor. Donde encontramos un esófago dilatado, en algunas porciones hasta 40 milímetros de diámetro, con pérdida del peristaltismo, un esófago marcadamente o de características sigmoideas, con un paso filiforme del contraste al estómago, un esófago muy tortuoso, lo cual nos hablaba de una enfermedad de mucho tiempo y avanzada actualmente. No vemos cómo se retiene el contraste más de los 2/3 inferiores del esófago, con una apertura que nos describían los doctores de radiología mínima de aproximadamente 4 milímetros de luz a nivel del paso a la cámara gástrica. Continúa, por favor. Y por último, pues para esclarecer el diagnóstico de acalasia en nuestro paciente, complementamos el estudio durante la hospitalización con una manometría esofágica de alta resolución, que es el gold estándar en el diagnóstico de los trastornos de motilidad esofágica. Vean cómo, a pesar de las intervenciones múltiples, las intervenciones previas de la paciente, la presión residual a nivel del esfínter esofágico inferior, o el IRP, era de 31.3, con 100% de egluciones fallidas, en el cual durante el estudio no fue posible franquear la unión cardioesofágica, gastroesofágica, perdón, con la sonda, llegando a un diagnóstico conclusivo de una peristalsis fallida en relación al antecedente de acalasia intervenida. Este dato es muy importante, ¿no? Porque debemos tener en cuenta que la paciente, a pesar de tener una acalasia intervenida previamente, la presión residual del esfínter esofágico inferior estaba marcadamente aumentada. Y entonces restablecemos el diagnóstico de una paciente con una acalasia tipo 2 intervenida hace 22 años aproximadamente, con recurrencia de síntomas a pesar de las múltiples intervenciones, tanto el tratamiento quirúrgico como una miotomía de Heller abierta, dilataciones endoscópicas con balón de acalasia. En este momento nos planteamos cuál es la mejor estrategia de tratamiento en esta paciente, teniendo en cuenta que era una acalasia intervenida previamente. Adelante, por favor. Entonces, de acuerdo a las guías internacionales del Colegio Americano de Gastroenterología, recordemos que para pacientes con acalasia tipo 1 o tipo 2, el tratamiento de elección es la miotomía de Heller. Cada vez más tenemos estudios que tienen en cuenta la miotomía endoscópica peroral o el POEM en pacientes pues, con muy buenos resultados, teniendo en cuenta pues, el riesgo de reflujo gastroesofágico que va a requerir un uso prolongado de inhibidor de bomba de protones. Para pacientes con acalasia tipo 3, ya la terapia de elección es el POEM por una longitud mayor, más larga pues, de la miotomía, teniendo en cuenta la etiología de la acalasia tipo 3. Entonces, era una paciente que ya teníamos con miotomía de Heller, con persistencia de síntomas a pesar de realizar múltiples dilataciones con balón, en que consideramos que la estrategia de elección o el chance previo a una esofagectomía, una cirugía mayor, teniendo en cuenta acalasia terminal, era la miotomía endoscópica peroral. Adelante, por favor. Entonces, recordemos, el POEM fue escrito en el 2009 por el doctor Inoue. El primer caso fue escrito en Japón, teniendo en cuenta los principios de la cirugía del tercer espacio. Esta vez con un paciente con acalasia tipo 2, donde se trató de asimilar lo realizado en una miotomía de Heller a través de endoscopia mediante la técnica del tercer espacio. Sigue, por favor. Los pasos descritos entonces por el doctor Inoue en su primera publicación es realizar un túnel submucoso a nivel del esófago hasta identificar la unión gastroesofágica y realizar una sección de las fibras musculares del esófago, tanto del esófago y a nivel del cardias, con el fin de disminuir la presión a nivel del esfínter esofágico inferior. Recordemos que todos los tratamientos que están actualmente diseñados o propuestos para el tratamiento de la acalasia son tratamientos paliativos que están enfocados a disminuir la resistencia a nivel de la unión esofagogástrica. Desafortunadamente todavía no contamos con tratamientos que nos puedan ayudar a mejorar el peristaltismo del esófago. Sin embargo, ya hay estudios que a corto plazo nos han mostrado que después de realizar la liberación a nivel de la presión a nivel de la unión esofagogástrica, podemos recuperar un poco el peristaltismo del esófago, pero pues todavía la evidencia no es muy amplia en esto. Sigue, por favor. Recordemos que pues el POEM pues, ya cada vez lo tenemos más avalado en los trastornos de motilidad esofágica, inicialmente en acalasia de elección acalasia tipo 3,
estudios de no inferioridad en acalasia tipo 1 y tipo 2, pero también cada vez tenemos mayor evidencia que nos permite contar con esta alternativa en otros pacientes con trastornos de motores del esófago, como la obstrucción al tracto de salida de la unión esófago-gástrica, el espasmo esofágico distal y el esófago hipercontráctil. Múltiples estudios actualmente están comparando los resultados tanto del POEM con el tratamiento de elección, que es la miotomía de Heller, y los resultados de la dilatación endoscópica con balón. Este metaanálisis, adelante por favor, nos muestra los resultados inicialmente del POEM contra la miotomía de Heller y después con la dilatación endoscópica. Entonces, hablando de éxito clínico, evaluado con un puntaje de Descartes, que fue la escala que hablamos previamente, menor de 3 puntos, vemos cómo los resultados del POEM y del Heller son similares, 83% contra un 82%. Sin embargo, vemos que el estigma todavía del POEM es una mayor tasa de reflujo gastroesofágico. Eso está demostrado. ¿Por qué? Porque en el Heller realizan una cirugía antirreflujo. Si bien las tasas de esofagitis son similares, e incluso hay estudios que muestran que la tasa de reflujo gastroesofágico a 2 años es similar, es hasta un 30%, esto en el caso de pacientes con acalasia tipo 2, realmente todavía la evidencia muestra que definitivamente los pacientes a los cuales realizamos POEM tienen mayor tasa de reflujo, tanto iniciado como en esofagitis erosiva o el uso de inhibidor de bomba de protones. Adelante, por favor. Cuando comparamos los resultados del POEM con la dilatación endoscópica, definitivamente pues el POEM tiene mejores resultados. Éxito del POEM del 92% comparado con un 54% de la dilatación endoscópica. Les va muy bien al principio, pero desafortunadamente a un corto plazo pues van a requerir nuevamente intervenciones. Vemos cómo la dilatación requiere hasta un 40% de reintervención comparado con el POEM, y en este orden de ideas pues es evidente que los pacientes a los cuales realizamos POEM van a tener mayor tasa de reflujo que los pacientes a los cuales realizamos dilatación endoscópica con balón. Y este es muy bueno porque aquí quieren evaluar cuál de las alternativas del tratamiento que contamos actualmente, POEM o dilatación, es mejor para los pacientes que ya han tenido una miotomía de Heller fallida. Entonces, hicieron el seguimiento de 90 pacientes, un estudio aleatorizado, donde encontraron que los resultados del POEM, el éxito del POEM fue un 62% comparado con un 26% en los pacientes que llevaron a dilatación endoscópica después de un Heller fallido con recurrencia de síntomas. Entonces, este caso, en nuestro caso, es muy parecido, ¿no? Entrar en este grupo una paciente con una acalasia intervenida con una miotomía de Heller con recurrencia de síntomas, y vemos cómo, pues, a pesar de que realizaron múltiples dilataciones con balón de acalasia, había recurrencia de síntomas. Eso, por esta razón decidimos llevarla a un POEM. Otro aspecto importante que también entra en el grupo de nuestro paciente es que es una paciente con una acalasia avanzada, ¿no? Recordemos que hasta el 10% de los pacientes pueden desarrollar etapas avanzadas de la enfermedad. Todos los tratamientos son paliativos. Ya hablamos de acalasia avanzada cuando encontramos o un megaesófago con una dilatación mayor de 6 centímetros. En nuestro estudio, en nuestro paciente, los estudios de nuestra paciente hablan de dilatación hasta de 4 centímetros, o con esófago sigmoideo, con una tortuosidad del eje axial, como lo vimos en el esofagograma de nuestro paciente. Tradicionalmente, el tratamiento de elección para estos pacientes era una esofagectomía, pero pues para todos es claro que la tasa de morbilidad, incluso mortalidad de la esofagectomía puede ser muy alta. Entonces, ¿por qué no darle el chance a los pacientes de realizarles un POEM? Entonces, esto era lo que quería evaluar este metaanálisis. Adelante, por favor. Encontrando que cuando hablamos de éxito técnico, que era la posibilidad de realizar el procedimiento a pesar de toda la fibrosis que podemos encontrar en estos pacientes, el éxito técnico tanto en grupo de esófago sigmoideo como de megaesófago fue un 98%. Adelante, por favor. Y cuando hablamos de éxito clínico o la mejoría sintomática de los pacientes, pues encontramos tasas hasta un 88%. ¿Qué es lo difícil en ellos? Como lo vamos a ver un poco adelante en nuestra paciente, es la fibrosis tan marcada que podemos encontrar, que nos va a dificultar un poco la disección, teniendo en cuenta la cronicidad de la enfermedad y las terapias previas. Adelante, por favor. Entonces, esto es lo que encontramos en nuestra paciente. La tuvimos hospitalizada aproximadamente 2 semanas, sin vía oral, con lavados esofágicos, y vean que a pesar
de estas 2 semanas de hospitalización, vemos una mucosa supremamente inflamada, con presencia de erosiones. Algunos pacientes pueden llegar a tener incluso candidiasis esofágica y requerir tratamiento previo. Adelante, por favor. Procedemos a realizar el PON en la paciente. Entonces, como era una paciente con un esófago con una calasia avanzada, ya tenía una cirugía antirreflujo, realmente lo que buscábamos era una miotomía corta, estricta a nivel del cardias. Entonces, lo primero que hacemos es realizar una inyección submucosa con una mezcla de solución salina, hipertónica de azul de metileno, después una incisión a nivel de la mucosa, una incisión longitudinal de aproximadamente 15 milímetros que nos permita ingresar con el endoscopio del CAP al espacio submucoso. Adelante, por favor. Adelante. Y ya cuando podemos entrar y lograr el ingreso de este espacio submucoso, como vemos acá en la foto de la izquierda, empezamos a disecar ese túnel submucoso, seccionando este espacio, que es un espacio, la mayoría avascular, que nos permite realizar un acceso muy limpio, ¿no? Muy limpio a nivel del cardio. Vean cómo acá en la imagen de la derecha encontramos en la parte inferior las fibras circulares del esófago y en la parte superior, pues la mucosa que afortunadamente logramos preservar en su totalidad. Adelante. Después de realizar la disección del espacio submucoso, procedemos a realizar una miotomía. Entonces, ¿qué está descrito? En pacientes con acalasia tipo 1 y tipo 2, realmente no necesitan miotomías tan largas, miotomías cortas, y también en pacientes con enfermedad avanzada, en la cual seccionamos tradicionalmente, lo primero que fue descrito son las fibras circulares del esófago. Sin embargo, pues actualmente hay estudios que también soportan realizar una miotomía de espesor total. En esta disección tratamos de identificar los vasos perforantes y las fibras oblicuas que nos van a ayudar a disminuir un poco las tasas de reflujo gastroesofágico. Entonces acá en la foto de la izquierda las fibras circulares, en la foto de la derecha ya vemos cómo se exponen las fibras longitudinales después de realizar una sección de las fibras circulares del esófago. Adelante, por favor. Para posteriormente realizar el cierre de la incisión que hicimos en la mucosa con clips metálicos. Entonces, realizamos la miotomía, aproximadamente 4 centímetros en segmento esofágico y 2 centímetros a nivel del cardias. Adelante. Realmente la paciente tiene una evolución adecuada, dejó de perder peso, la disfagia se presenta de forma ocasional con la ingesta de alimentos sólidos, no volvió a tener dolor retroesternal y no volvió a tener regurgitación. Pasamos de un puntaje de ECAR de 11 a un puntaje de 1, lo cual, como les decía previamente, consideramos que es un éxito clínico cuando tenemos un ECAR menor de 3. Esto de forma subjetiva, digamos, mediante el paciente. Adelante, por favor. Y con estudios complementarios, realizamos una endoscopia de vestida superior donde podemos ver aún a veces restos de alimento a pesar del ayuno, pero vean cómo en la retrovisión evidenciamos que el cardia se encuentra abierto, incluso el hiato es amplio, el endoscopio pasa sin facilidad y vemos la amplitud del cardio después de la miotomía. Adelante. Posteriormente el esofagograma, donde vemos que el tiempo y la columna de vario disminuyó más de un 50% comparado con el estudio previo. El esófago va a seguir siendo tortuoso, más en una enfermedad tan avanzada como la de nuestro paciente, pero vemos cómo el vaciamiento esofágico mejora de forma significativa, lo cual, pues, podemos considerar que evitamos una esofagectomía por el momento en esta paciente. Vemos cómo hay un paso adecuado del contraste al estómago y el vaciamiento mejora de forma significativa. Adelante, por favor. Estos son nuestros resultados locales. Precisamente esta semana salió publicada esta publicación que realizamos con el doctor Jesús Rodríguez. Seguimiento a un año de pacientes que han sido llevados a miotomía endoscópica peroral por acalasia. Vemos cómo el éxito clínico de nuestros pacientes oscila entre un 80 y un 100%, 80% en pacientes con acalasia tipo 1, 92% en pacientes con acalasia tipo 2, 100% en pacientes con acalasia tipo 3. La mayoría de nuestros pacientes tratados previamente con dilatación endoscópica y miotomía de Heller, y las tasas de reflujo gastroesofágico similares a las de la literatura. Este es el hallazgo endoscópico de esofagitis erosiva y el uso de IVP aproximadamente de un 38-40%. Entonces, teniendo en cuenta que posiblemente la
la cruz del POEM o el efecto adverso que menos queremos es el reflujo, se han demostrado ciertas alternativas y opciones de tratamiento, evolución en la técnica que nos va a ayudar a disminuir un poco estas tasas. Si hacemos pH-metría en pacientes después de un POEM y los comparamos a los cuales realizamos pH-metría después de un Heller, posiblemente las tasas sean mayores en los pacientes con POEM. Sin embargo, es importante aclarar que esta pH-metría va a ser muy bien interpretada, porque a pesar de la cirugía o a pesar del tratamiento, todavía podemos tener algo de éstasis de contenido de alimentos, de saliva, en el esófago, que nos pueden dar un falso positivo del tratamiento. Adelante, por favor. Vemos también cómo disminuyen a medida que hacemos el seguimiento en posible relación a fibrosis. Entonces, una de las estrategias que hemos planteado para disminuir el riesgo o el reflujo post-POEM es la preservación de las fibras oblicuas mediante la identificación de los vasos perforantes del esófago. Adelante, por favor. Entonces, esto es lo que vemos durante la disección. Entonces, cuando ya vamos llegando al cardias, podemos identificar los vasos perforantes. La idea es identificar el segundo vaso perforante y a este nivel realizar una desviación en la disección sobre la derecha o sobre las 5 del reloj que nos permita preservar estas fibras oblicuas y disminuir las tasas de reflujo postoperatorio. Lo que hacíamos antes era seguir derecho mediante la disección, ya con la desviación podemos ver cómo podemos menores tasas de reflujo gastroesofágico adelante. Entonces aquí compararon pacientes a los cuales les realizaban la técnica tradicional comparada con la preservación de los vasos perforantes y vemos cómo las tasas de reflujo, de hallazgos de esofagitis en las endoscopias de control disminuyeron de un 58, un 60% a un 30%, y los síntomas de reflujo gastroesofágico disminuyeron un 50%, 20% en el grupo convencional comparado con un 10%. Entonces, la identificación de los vasos perforantes es importante para disminuir, algo que podemos tener como ayuda para disminuir las tasas de reflujo post-POEM. Adelante, por favor. Y la otra alternativa era lo que los planteaba inicialmente, y es que pacientes con acalasia tipo 1 y tipo 2 realmente no necesitan miotomías tan largas. Entonces, la técnica descrita inicialmente por el doctor Inoue plantea una miotomía de aproximadamente 9 centímetros a nivel del esófago, los mismos 2 centímetros en el cardia, y actualmente plantea unas miotomías un poco más cortas, de aproximadamente 4 centímetros, como alternativa para disminuir los síntomas de reflujo gastroesofágico postoperatorio. Adelante. En este estudio de pacientes aleatorizado de pacientes con acalasia tipo 2, vemos cómo la tasa de exposición al ácido evaluada mediante una pH-metría en el seguimiento de un año en pacientes con miotomías cortas fue significativamente menor, 43% en el grupo tradicional, comparado con un 23% en los pacientes a los cuales se les realizaba una miotomía más corta. Adelante, por favor. Entonces, teniendo en cuenta todo lo anterior, consideramos que el POEM es un tratamiento seguro y eficaz en pacientes con acalasia incluso avanzada que han recibido tratamiento previo. Puede ser una alternativa de rescate en pacientes con esta enfermedad de etapa avanzada antes de realizar una esofagectomía. Y el desarrollo, seguramente esto va a ir evolucionando y vamos a ir desarrollando cada vez más. El desarrollo y la evolución de la técnica nos va a permitir disminuir la tasa de reflujo gastroesofágico posterior al procedimiento, al punto que actualmente ya plantean la realización de una funduplicatura endoscópica similar completamente a la miotomía de Heller con funduplicatura en el desenlace de estos pacientes. Muchas gracias. Lo felicito por su presentación, me llena de orgullo ver todo lo que ha hecho y también felicitaciones por ese artículo recientemente publicado esta semana en la revista. Parece que nos ha presentado una técnica que los que la hemos intentado sabemos que necesita de mucha destreza, de calma, de conocimiento amplio de la motilidad, de las pruebas de función, un conocimiento que va más allá solo de hacer un procedimiento endoscópico. Yo quiero invitar al doctor Morán para que nos cuente su experiencia, nos dé sus opiniones y nos haga parte de los comentarios de esta conferencia, doctor Marcelo. Bueno, felicitar al colega porque la presentación me pareció muy buena, muy clara, con muy buena evidencia de cómo esta técnica en poco tiempo se ha ido tomando, digamos, el manejo de esta patología
Y si bien es cierto, es una técnica compleja, costó un poco que entrara en Occidente, en la cual se ven terrenos anatómicos que uno nunca sospechó en algún momento que iba a, de alguna manera, entrar y crear, digamos, cambios tan significativos como esta miotomía. Espacio submucoso que ya hace más tiempo empezó a ser un espacio bastante bonito con las disecciones submucosas, ¿cierto? Esta vez nos lleva al esófago, y el esófago es un órgano que todos siempre le hemos tenido un temor, casi terror, por lo que significa una perforación esofágica, una mediastinitis. Entonces, el entrar a trabajar en esa zona, obviamente que creó mucho espanto cuando nos presentaron los primeros trabajos hace más de 10 años atrás. Sin embargo, cuando uno empieza a hacer POEM, se da cuenta que es un terreno muy seguro, anatómicamente precioso, fácil de disecar. Toda esa trama de tejido areolar laxo de la submucosa es tremendamente fácil de disecar. Y lo que hace uno es llegar abajo, que llegar a un muro. Stop, sacaba la submucosa y ahí encuentra el esfínter. Y ahí uno corta ese muro y corta el esfínter. Es una técnica bien bonita y que en general causa poca morbilidad, es de una recuperación fácil y de unos resultados muy buenos como lo ha presentado el colega. Yo lo felicito. Ese caso que presentó me tocó vivirlo, me ha tocado vivirlo a mí. Eh, y de verdad que es un caso muy especial porque la cardiomiotomía de Heller se aborda el aspecto anterior del esófago. Entonces uno entra por el aspecto posterior y ese aspecto posterior no está tocado, no está con fibrosis y se hace igual como si no hubiese tenido una cardiomiotomía de Heller. Ese paciente reoperarlo por la paroscopía es un espanto porque obviamente hay fibrosis y hay una zona muy difícil de reoperar. Lo que yo he revisado es que en general los japoneses hacen abordaje anterior. Yo no me lo explico por qué, pero creo que una de las explicaciones es que tratan de simular la cardiomiotomía de Heller genuina, que es anterior. La cardiomiotomía de Heller es una cirugía en la cual uno reseca un trozo de tejido muscular de 1 centímetro de ancho y 6 de largo. O sea, es una resección bastante amplia que se cubre con el estómago, tanto para proteger como para crear una zona antirreflujo. Yo, el point que he hecho son todo abordaje posterior, como este que mostró el doctor, eh, y me parece cómodo, lejos de estructuras nobles y en una zona bastante más manejable desde el punto de vista anatómico. Y en mi experiencia no he tenido reflujo en forma significativa, pero si hay que compartir experiencia, debo reconocer de que en mis POEM yo tengo un porcentaje no menor de alrededor de un 25%, o sea, 1 cada 4, ¿cierto? Que no queda lo suficientemente abierto como yo quisiera, ¿ya? Como yo esperaría. Y en estos pacientes, 1 de cada 4 le hago un control endoscópico al mes con un balón de acalasia guardado. Y les hago una dilatación, quedan impecables, ¿ya? ¿Y por qué lo hago así? Porque yo creo que es mejor quedar un poquito en menos que en más. Quizá por eso no he tenido reflujo gastroesofágico. La causa puede ser que los estudios de reflujo gastroesofágico, los japoneses, son de abordajes anteriores. Abordajes posteriores son menos, porque somos más bien los de Occidente los que hacemos este abordaje posterior, y tal vez el abordaje posterior es menos, lleva menos a reflujo. Es una suposición, no tengo nada para avalar eso. Pero
pero son formas distintas de ir manejando el mismo problema y de ahí el valor de estas reuniones porque uno cuenta todos sus detalles, lo bueno y lo malo, y de eso se aprende mucho. Yo puedo decirle de que yo no uso el azul para contrastar la fibra muscular. Creo que con la visión real, normal, sin azul, las fibras musculares se ven muy bien, los planos se ven muy bien. El azul ensucia mucho todo, salvo que yo tuviera alguna sospecha de una perforación hacia estómago y ahí inyectaría para verlo. Pero generalmente también esos planos se ven tan bien que es raro perforar, eh, por lo menos hacia el estómago. Hacia los otros planos, hacia peritoneo y hacia ahí sí, siempre se perfora y siempre uno ve el neumo que está supraclavicular y quizás si no lo viera diría, parece que he hecho poco todavía. Eh, Eso, la experiencia mía no es tanta, digamos, porque la acalasia es una enfermedad bastante poco frecuente, eso es siendo bien realista. Pero sí partí hace varios años atrás, llevo 7 años haciendo POEM y hago uno cada 2 meses, o sea, estamos hablando de 6 al año, 6 por 7, 40, entre 40 y 50 galaxias, más o menos. Que no es nada comparado, obviamente, con la gente o los países o los lugares donde hay mucha galaxia y que tienen series altísimas. Por lo tanto, con esta cifra uno no puede contar lo que ha hecho, pero resultados, digamos, es poco lo que puede influir en lo que es la parte científica misma. Eso más o menos, no sé si... Muy buena Encantado la de oírlas. presentación, muy buena la presentación, muy clara. Encantado de oír la experiencia, doctor Morán, porque usted ha resumido varias de las preguntas que tenemos y me gustaría como transmitírselas, Carlos y doctor Morán, pues para responderla como un entusiasta del POEM, pero que todavía está haciendo su curva. Entonces, digamos, me gustaría saber cuáles serían sus tips iniciales, fuera de siempre hacerlo acompañado inicialmente, sus tips más importantes, pero me gustaría partir desde el diagnóstico, Carlos, de cómo hacemos el esofagograma, si lo tenemos que hacer cronometrado, cosas que de pronto parecen obvias porque estamos en un grupo seguro muy especializado, pero que si mañana alguien ve esta emisión, pueda tomar eso de experiencia. Bueno, muchas gracias, doctor Marcelo, doctor Concha. Desde el diagnóstico, claro, tener muy claros los conceptos, me parece a mí, de la manometría esofágica, un grupo interdisciplinario, un colega gastrofisiólogo con el cual podamos interpretar los resultados, no limitarnos solamente al diagnóstico que muchas veces nos aporta el software, sino tener claro una interpretación adecuada de una manometría, determinar si realmente el procedimiento, qué procedimiento le vamos a ofrecer al paciente, como es claro acá. eh, Actualmente el Heller sigue siendo hasta el momento el tratamiento de elección en la mayoría de los casos, pero una interpretación adecuada de la manometría, de las presiones a nivel del esfínter esofágico inferior e incluso de la longitud del espasmo en pacientes con acalasia tipo 3 nos puede ir un poco mejor la cirugía, al igual que los resultados endoscópicos, ¿no? Especialmente en nuestro medio donde la mayoría de los pacientes ya van a ser sido tratados pues ya van a tener tratamiento previo, que eso es lo que vemos, ¿no? La mayoría de los pacientes ya tienen síntomas recurrentes y recibieron un abordaje previamente. Eso en cuanto al diagnóstico. Y en cuanto al procedimiento, sí, yo creo que es muy importante como tener claros los pasos del procedimiento, empezar inicialmente acompañando a alguien más y ya cuando nos lancemos a hacer los procedimientos, pues estar siempre acompañados para, en cualquier momento si bien es un procedimiento seguro, en cualquier momento podemos tener una complicación. Hemos tenido perforaciones, sangrados que en algunos casos nos ha costado tratar, ¿no? Y no está más allá, incluso explicarle al paciente que podemos terminar en una cirugía de emergencia cuando realizamos el procedimiento. Doctor Morán, por favor, los suyos. Sí,
En realidad, claro, la manometría de alta resolución es como el gold standard, pero yo pienso de que la clínica y la endoscopía son muy, muy sugerentes. O sea, con la clínica y con la endoscopía uno generalmente hace el diagnóstico. Siempre hay que hacerle la manometría de alta resolución, ¿cierto? Clasificarla y según eso hacer el tratamiento. Completamente de acuerdo. Sobre el diagnóstico es más bien eso. La radiografía, el esofagograma con varios, no creo que sea tan necesario en este momento. Si uno empieza a ver el tema de costo-beneficio de los exámenes, tema económico de repente también, yo creo que yo me quedaría con la endoscopía y la manometría de alta resolución. Bueno, perfecto. No sé si desde educación tenemos preguntas en el panel. Doctor Concha, le confirmo, no, por el momento no tenemos preguntas, pero pues invitamos a los asistentes, lo pueden enviar vía chat si quieren, o si quieren pueden levantar la mano y les damos permiso para habilitar micrófono. Vale, súper, porque yo acá chismoseando quienes nos acompañan, hay un grupo amplísimo de gastroenterólogos colombianos que le interesa mucho el tema, entonces invitarlos, si alguno quisiera participar, seamos atentos a poderlos escuchar, sabemos de lo importante de sus opiniones. Carlos y doctor Mora, mientras se animan, hay, hay pacientes como este que quizá uno tomar esa decisión no fue la más sencilla, ¿cierto? Esto lo llevamos a junta y todo. Hacerle un paciente muy mayor, un paciente que de pronto no está en sus mejores condiciones nutricionales, pero que sí sabíamos que podía necesitarlo, pues de pronto eso le hace a uno tener dificultades en la decisión. Fuera de esa decisión en conjunto, porque creo que siempre es importante, me gustaría saber qué opinan de las otras cosas que podemos hacer, de las dilataciones, me gustaría saber qué opinión tienen de la inyección con toxina, del manejo farmacológico neto, eh, y como poner en la balanza de los resultados esto en el contrapeso de la edad, comorbilidades, que siempre es una pregunta que nos hacemos. Bien, empecemos con Carlos nuevamente. Bueno, pues yo creo que es muy importante evaluar la condición general y la condición funcional del paciente. Este paciente tenía 80 años, pero pues era una paciente muy, muy, muy funcional. De hecho, todavía lo es. Y pues el tratamiento previo con dilataciones que ya venía realizándose hace varios años, pues no había sido, pues los resultados no habían sido óptimos. Y es lo que vemos en los estudios, ¿no? Pues va muy bien en la dilatación, tasas de éxito hasta un 90%, pero desafortunadamente con requerimiento de nuevas intervenciones. Y pues cada vez, posiblemente si lo hubiéramos dilatado el año pasado, posiblemente el otro año nos enfrentamos nuevamente a una paciente de mayor edad o con mayor morbilidad, con sintomatología recurrente. En cuanto al uso de toxina botulínica, realmente los estudios hablan de que debe ser realizado en pacientes que no soportan o no son candidatos a algún tipo de intervención quirúrgica, llámese miotomía de Heller o POEM, y el tratamiento farmacológico, pues realmente no, los resultados no son óptimos, ¿no? Yo estoy de acuerdo y hay que pensar que hoy en día, 80 años, no es fisiológicamente el paciente operado hernia hiatales gigantes de 80 años. O sea, si el paciente está en condiciones a los 80, ya no es como el 80 de antes, digamos. Entonces, si una anestesia general es bien tolerada, digamos, el anestesista y todo el estudio previo no da el problema, eh, para nosotros, y repito, el espacio del poder es un espacio que se transforma en algo súper amigable con el tiempo. Al principio uno está asustado, pero después con el tiempo te das cuenta que es un espacio muy amigable. Y además hoy día tenemos todos estos clips y formas de cierre endoscópico
que nos protege mucho frente a cualquier situación de perforación o algo que no se maneje. A propósito, no sé si le hablo de las complicaciones que yo he tenido o eso viene después. No, Porque por a favor, propósito de eso, ya porque que le las llegó ese ataque complicaciones, de sinceridad, por favor, démosle. sí, las complicaciones yo creo que es lo más importante en esto. Y yo tuve un paciente que hizo un neumotórax, ¿ya? Entonces, obviamente, acá en la clínica estamos muy bien respaldados por los equipos de subespecialidades. Y llamé al cirujano de tórax. ¿Cómo lo enfrentamos? Le dije, mira, el aire obviamente filtró la pleura desde mi incisión en el músculo, pero yo al cerrar la mucosa queda cerrado el espacio. ¿Qué significa eso? Que esa pleura entró aire, pero no va a seguir fugando hacia el lumen intestinal. En ese contexto, él funcionó y aspiró el aire. No dejó una trampa ahí, no, funcionó y anduvo perfecto. O sea, no, tampoco, y él me dijo, mira, estos son otros tipos de neumotórax, no es lo que nosotros acostumbramos. Veamos cómo anda con la punción, aspiración, y anduvo bien. Tengo otro paciente que hizo una complicación que ya no tiene nada que ver con, o sea, creo yo, no sé, hizo un tromboembolismo pulmonar que fue pequeño, se manejó en UCI con anticoagulante y el paciente salió muy bien, pero nunca supe, se le hizo el estudio, digamos, si tenía cierta tendencia a alguna trombofilia y no tenía nada. Nunca supe hasta qué punto puedo haber influido yo con mi POE sobre el tromboembolismo pulmonar. Fue leve y anduvo, no sé, esa es mi experiencia. Y creo que eso han sido las dos complicaciones que he tenido. Eso Qué bueno, doctor. se asusta mucho porque son complicaciones nuevas, de cirugía nueva, entonces, obviamente, pero hay que tener la calma. Lo que no he tenido y que siempre, desde el principio tuve mucho temor, es una infección, una mediastinitis, un absceso, una colección, no lo he tenido. Carlos, ahí me surge una pregunta. Qué bueno, doctor, porque mire que un amigo nos decía hace mucho tiempo, que también es pionero en esto, nos decía, hay que hacer bien el procedimiento porque se nos puede desprestigiar, ¿sí? Y es fundamental que para eso tomemos todas las prevenciones necesarias. Ahí, Carlos, yo veo que siguen haciendo la colocación de un líquido que tiene gentamicina y cuando lo trato de revisar, sí aparece descrito, pero no veo la utilidad muy grande en esto y tampoco el soporte. ¿Qué nos puedes decir de eso? Y doctor, realmente no, la evidencia no es estricta en eso, fue como la descripción inicial que realizó el doctor Inoue y por eso, pues creo que por tradición se ha venido realizando, pero realmente no, la disminución, digamos que en cuanto a la complicación o mediastinitis, que es lo que uno peor espera, teniendo en cuenta este principio del tercer espacio con la preservación de la mucosa, con un cierre adecuado de la mucosa, No debería haber problema. esto va a disminuir. Si uno haga una sección completa, incluso de la serosa, pues de la muscular del esófago, lo importante es tener un cierre adecuado. Entonces, antibiótico, ¿qué hacemos tradicionalmente? Antibiótico profiláctico, un cierre de la mucosa adecuado, si realmente esto de la gentamicina no está muy soportado. En cuanto a lo que decía el doctor Morán, realmente sí, algo esperado del enfisema subcutáneo, lo manejamos muy bien con los colegas de anestesiología, aumentando el PIB, la frecuencia respiratoria, y siempre estar a la mano de un Yelco 16 por si hay necesidad de funcionar, ya sea un neumotórax o incluso un capnoperitoneo, que es algo que podemos ver en el desarrollo de esta técnica. Hay un par de preguntas acá que creo que se pueden juntar. Marco Chala es un cirujano muy reconocido en Colombia en cirugía laparoscópica y bariátrica. Nos manda una pregunta sobre la utilidad del endoflip en el POEM. No en acalasia, porque eso nos podría tomar otra reunión. En el POEM. Y el doctor Landazábal, amigo y profesor de todos, gastroenterólogo de la clínica, nos pregunta sobre la endoscopia funcional para el diagnóstico de acalasia. Entonces, bueno, empecemos, Carlitos, por favor.
Bueno, no sé si el doctor Lozano nos hace referencia a la planimetría funcional o al EndoFlip. Digamos que en cuanto al diagnóstico, lo que esperamos o está indicado cuando tenemos alguna sospecha o la manometría no es conclusiva, específicamente en pacientes con obstrucción al tracto de salida de la unión esofágo-gástrica, donde las guías actuales de Chicago 4 nos indican que debemos realizar un esofagograma cronometrado para dar el adelgazamiento de esófago o el EndoFlip. Y en cuanto al procedimiento quirúrgico, sí está escrito y podría ser pues nos podría ayudar en cuanto a tener o medir de forma exacta qué tanto vamos a tener de la distensibilidad antes y después del procedimiento. Digamos que uno de los, como decía el doctor Morán, en la técnica, ¿cierto? Lo más difícil actualmente o una de las cosas más complejas es cuando nos enfrentamos al cardias y no nos podemos pasar mucho más allá porque condenamos al paciente a un reflujo severo, pero tampoco nos podemos quedar cortos en la miotomía del cardias porque así tengamos un túnel divino de 10 centímetros y no realizamos una sección adecuada a nivel del cardias, posiblemente la cirugía no le sirva al paciente. Está escrito el EndoFlip para esto, para evaluar la distensibilidad y el área de sección transversal durante el procedimiento. Pero pues tenemos que evaluar también costos, el costo-beneficio de realizar esa intervención, porque actualmente no es tan fácil tenerlo durante los procedimientos. Como curiosidad, también uno de los casos que hicimos, la evaluación del cardias con el EndoFlip, posterior a esto presentamos un sangrado que fue difícil de controlar, ¿no? Porque realmente dilatamos un valor a nivel del cardias en un paciente al cual le acabamos de hacer una miotomía, ¿no? Entonces, pues, como curiosidad tuvimos ese efecto adverso una vez. Bueno, doctora Dayan, yo estoy pendiente de que usted me diga cómo va la cuestión y para darle paso a la doctora Marta si ya está con nosotros o si no para hacer el cierre porque creo que no hay más preguntas o el doctor Ramos nos acompaña. Pues desde gastroenterología de la clínica del Country de la Colina y pues como grupo de las empresas Mameica en Colombia, yo me siento muy contento de poder decirle a todos en Latinoamérica y acá que en nuestra clínica contamos con todas las posibilidades diagnósticas y terapéuticas de la endoscopia y siento que es una muy buena oportunidad y les agradecemos mucho para compartir. Queremos aprender de ustedes en Chile con la gran experiencia que tienen con nuestro modelo y pues agradecerle a Educación, a Comunicaciones por a la ardua gestión que tuvo, especialmente la doctora Dayana Mazo por su paciencia con todos nosotros. Y creo que ya está la doctora Marta Beltrán, nuestra jefe de educación. No sé, doctor Morán, si quiere algún comentario o algo. No, todo perfecto. Agradecerle el minuto de compartir toda esta experiencia y lo encuentro para Sí, todos, yo muy creo que conveniente. una de las cosas importantes es, como dijo el doctor Morán, y es que este tipo de reuniones son completamente útiles para entre los tres países, en este momento no está Perú, pero hemos logrado algunas con Perú, discutir temas de un gran nivel y mirar aquellos detalles en los cuales podemos colaborar y servir para aprender. Creo que fue un tema espectacular para todo el equipo de gastroenterología. En un mes tenemos neurocirugía con malformaciones arteriovenosas, a la cual invitamos a todos porque creo que esta integración entre los países es completamente útil para nosotros acompañarlos. Es un gusto y creo que fue una gran conferencia del doctor Fuentes y una gran participación de todo el equipo para enriquecerla. Entonces, muchísimas gracias a todos por la asistencia. A usted, doctora Marta. Muchas gracias, Doctora doctor. Laura, doctor Fuentes, doctor Mora, muchas gracias. Doctora Laura, quedamos con usted. Muchísimas gracias, queridos doctores, de verdad, por este espacio. Ustedes ven ahora el código QR y también
en las redes sociales, donde les pedimos gentilmente unos minuticos de más, solamente para que nos dejen aquí sus comentarios en relación a este espacio denominado Diagnosis. Recuerden, un espacio de educación médica donde decimos que es ese conocimiento que marca la diferencia, que conecta fronteras por un mismo fin, opinando sobre todos estos temas de análisis y de debate médico y científico, como dice la doctora Marta Beltrán, nuestra jefe de educación. Todos los miércoles, los primeros miércoles de cada mes, vamos a tener estos espacios. El próximo será en neurocirugía impertible, que de hecho presentamos la semana pasada también un adelanto, por así decirlo, en LinkedIn a través de otra sección que tenemos que se llama Médicos de Vanguardia, donde mostramos un caso bien interesante, único en Colombia que se ha dado y que queremos, por supuesto, llevar a todos los lugares del mundo. Estará en cabeza, por supuesto, del doctor Alejandro Ramos, nuestro director médico, así que está imperdible para todos los especialistas. Mil gracias por estar conectados con nosotros, por su fidelidad siempre en esos espacios académicos, al doctor Concha por liderar este espacio y permitirnos contar también con los especialistas que estuvieron con nosotros, como el doctor Fuentes, el doctor Morán, por supuesto también al doctor Tapia, a Chile, un abrazo gigantesco, gracias siempre por conectarse con nosotros y por hacer parte de esta construcción académica y científica. Nos vemos en un mes. Muchísimas gracias a todos por estar conectados. Recuerden que en la Clínica del Country somos expertos en vivir y en la Clínica de la Colina tenemos un presente lleno de futuro. Un abrazo para todos, una feliz noche. Pues muchas gracias.